igual que casi... Yo estoy acá de invitada, igual que ustedes, y solo unas palabras para darles la bienvenida a todos, y en particular a nuestras oradoras de Pensar en Comunidad, que con tanta generosidad y con tanta sabiduría nos van a guiar en estos 2 primeros encuentros de este ciclo. Virginia, Zulema, Susana y Graciela, que no está hoy, pero que veremos seguramente la próxima vez. Yo las conocí en 2019, gracias a nuestra indefectible amiga Mirta Camblon, que me las presentó. Hablaban ellas en una serie de charlas dictadas en el Ateneo, la gran librería de Santa Fe y Callao, y hablaban de temas y de pensadores para mí vitales. Berdyaev, Simone Weil, Byung-Chul Han, el pensador coreano, que yo descubrí gracias a ellas, y que hoy es muy leído en la Argentina, sobre el cual están a punto de dictar un nuevo seminario que trataremos de difundir para que ustedes se plieguen a él si les interesa el tema. Entre ellas reencontré con una alegría enorme a nuestra maestra Graciela Ritaco, que hacía varios años había hablado en nuestro instituto sobre San Gregorio de Niza y San Dionisio el Areopagita. Es decir, temas que para nosotros, los ortodoxos, son fundamentales. Estas amigas sí son realmente amigas por el pensamiento y por el corazón, y a todas ellas el agradecimiento más grande de nuestro instituto por la generosidad con que ellas vienen a hablarnos en estos 2 encuentros. Este instituto que en nuestra modesta medida intenta despertar el pensar en común sobre la realidad con mayúscula, realidad no solo eterna, sino también contemporánea. Por eso nos complace que este ciclo se entrometa como una cuña en el ciclo sobre el Apocalipsis, la lectura del Apocalipsis integral que hacemos desde el mes de marzo y que terminaremos en noviembre. Porque es un texto del Apocalipsis escrito para tiempos de crisis, como el que vivimos. Y el transhumanismo, que es un fenómeno de nuestra época, merece esa misma mirada, lúcida y serena, comprensiva y al mismo tiempo crítica, de nuestro pensar en comunidad sobre el mundo en el que vivimos. Les dejo la palabra ya, inmediatamente, una vez más con mi mayor y enorme, o nuestro mayor agradecimiento. Muchísimas gracias, Clara, por tu presentación tan cariñosa, tan grata, y bueno, estamos muy contentas de encontrarnos con todos ustedes el día de hoy. Y bueno, como bien decía Clara, una introducción impecable sobre el transhumanismo, que abordaremos, bueno, de la mejor manera posible para ayudarlos, como decimos siempre, ¿no? Encauzarnos en la reflexión en un tema tan trascendente como lo es. Y en esta oportunidad, tanto Zulema como yo, haremos una mirada exhaustiva de estos transhumanistas y de quienes los cuestionan, que son los bioconservadores. Para el próximo encuentro, que es el jueves 2 de septiembre, abordaremos el tema del perfeccionamiento humano desde la antigüedad, ¿sí? Y luego el futuro visto por la ficción. Así entonces nos sumergimos en el tema con este mejoramiento humano que busca el transhumanismo, ¿sí? Y en este análisis ético-filosófico que vamos a realizar a través de los distintos autores. ¿Qué propone el transhumanismo? Ante todo, la inmortalidad, es su mayor meta, ¿sí? Y en el mientras tanto, bueno, poder hacer de una longevidad más perdurable, mejorar el bienestar en general, lograr desaparecer algunas enfermedades. Vamos a analizar el proyecto Avatar 45 de la mano de un emprendedor multimillonario ruso, Dmitry Itzkov. Escucharemos qué nos dicen los bioconservadores frente a este tema. Y
¿Será para todos el transhumanismo? ¿Tendrá alcance para todos? Bueno, Martha Nussbaum, una filósofa americana, nos hablará de justicia social. Y finalmente, ¿en qué lugar, no? ¿En qué ámbito se dará esta biomejora moral? Allí aprenderemos de la filósofa española Adela Cortina. Así que hemos pensado en esta definición. Creemos que es la más completa, aquella que reúne los temas que justamente iremos desarrollando. Y dice que el transhumanismo es un paradigma transdisciplinario con gran apoyo financiero y político que busca mejorar y aumentar las capacidades físicas, cognitivas y psicológicas de la especie humana, aplicando al hombre las nuevas tecnologías para eliminar aspectos no deseados de la condición humana, como el sufrimiento, la enfermedad, el envejecimiento, la condición mortal o el confinamiento al planeta Tierra. Y este paradigma, como bien decimos, es interdisciplinario, con otras áreas, con las áreas de las ciencias humanas, las ciencias exactas. Verán en la próxima puesta justamente cómo se presenta este transhumanismo, que si bien se encontraba como oculto tal vez, ¿no?, en los sueños de los científicos, cómo se ve plasmado en el escenario, cómo se ve plasmado en la pantalla. De esto tratará entonces Susana Sáenz en el próximo encuentro. Y aquí estaremos conociendo algunas puestas de los ingenieros, de los físicos, de estos científicos, qué es lo que ellos ya han puesto en evidencia con realmente productos que nos van a sorprender, ¿no? Robots, bueno, en fin, famoso Avatar 2045, como hace un ratito nombramos. Y ahora sí, le voy a dar la palabra a la doctora Zulema Pugliese. Ella es doctora en filosofía por la Universidad de El Salvador, es especialista en filosofía contemporánea en los autores de Heidegger y Nietzsche, profesora universitaria de filosofía y teodicea por la Universidad de El Salvador, es miembro del grupo de investigación fenomenológica de la Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires y forma parte de la asociación Pensar en Comunidad. Muchas gracias, Zulema. Gracias, Virginia, por la presentación. Buenas noches, bienvenidos. Bueno, para hablar de transhumanismo, es interesante a veces comenzar por ese deseo de perfección, longevidad e inmortalidad tan antiguo que acompañó siempre al ser humano. Poseemos esas ansias de expansión social y mental, geográfica, y esto se fue materializando a través de los siglos. ¿Por qué decimos que no es nada nuevo este deseo de inmortalidad? Porque en el primer poema que conocemos en Occidente, el poema de Gilgamesh, él es un rey de Uruk, bastante déspota, y cuando muere su amigo, él está desesperado por revivirlo. Entonces, ya vemos que en un poema, es la primera narración acadia que conocemos en Occidente, ya vemos ese problema, el problema del deseo de inmortalidad. Entonces, si la primera obra literaria hace énfasis en eso, es porque es un deseo tan antiguo como el ser humano. ¿Qué le pasa a Gilgamesh? Trata de buscar un método para que su amigo no muera. Finalmente, después de varias tablillas de historia, llega al único hombre que se salvó del diluvio. Y él le dice, los dioses son inmortales, pero los seres humanos no. Para que se conforme, le habla de una planta que le va a devolver la juventud, pero una sola vez, no es la eterna juventud. Entonces este poema nos cuenta los dos deseos principales: ser jóvenes, vivir más tiempo, esquivar, engañar la muerte, y buscar
vivir el mayor tiempo posible. De ahí en más pasaron siglos y las técnicas se fueron mejorando. Nosotros los que más conocemos es a los egipcios cuando las pirámides descubrieron las momias. Entonces todo ese trabajo para conservar el cuerpo. Y siempre se enfocó todo el avance técnico y científico en el cuerpo. Estaban los alquimistas, hubo miles de historias, la búsqueda de la fuente de la juventud. ¿En qué terminó en el siglo pasado? Aproximadamente en 1960, con la crioconservación. Cuando las personas estaban a punto de fallecer, se congelaba su cuerpo. Nosotros de eso un poquito nos enteramos en 1970 porque se decía que eso lo había hecho Walt Disney. Pero ya había varios que estaban criocongelados. Bueno, hubo varias empresas en Inglaterra y Estados Unidos. Pero ¿qué pasó? Una de las empresas quebró, hubo que descongelar a todos los que estaban congelados y se dieron cuenta que los cadáveres se cristalizaba la parte húmeda. Es decir, ese método no servía. Entonces, ¿qué pasa? Empiezan a pensar los científicos y técnicos en un nuevo modo, no tanto en el cuerpo, sino en lograr la inmortalidad por método también científico, nada de religión, por método científico y técnico, sin prestar tanta atención al cuerpo, sino más bien a la mente. Y eso, en el siglo XXI, aparece de distintas maneras. Una de ellas ahora nos la va a contar Virginia. Ahora sí, entonces los vamos a invitar a escuchar qué nos propone Dmitry Itskov, un emprendedor multimillonario ruso que desde el año 2015, bueno, él venía con este proyecto y finalmente lo anuncia al mundo. Y lo anuncia al mundo porque su interés era crear un equipo de científicos para poder llevar a cabo este deseo, este sueño de él realmente, y necesitaba inversionistas para poder alcanzar. Entonces, como nota de color, ¿qué hace Itskov? Propone, invita a multimillonarios y se contacta con ellos. La nota de color es que lo contacta a través de una revista, la revista Forbes, que es una revista americana de finanzas y de negocios, y esta revista todos los años, su editor Steve Forbes anuncia las personas más acaudaladas del mundo. Y justamente las contacta y aquellos interesados son los grandes inversionistas de este proyecto Avatar 2045, que consiste en 4 pasos, ¿sí? El primer paso es crear una copia robótica. Como verán las fechas, estamos en este momento en el proceso del Avatar A y del Avatar B. Y tenemos entonces, el primer avatar es una copia robótica de un ser humano que puede ser controlado directamente mediante una interfaz, ¿sí? Que permite llevar las ondas cerebrales que son interpretadas por este robot, procesadas por él, para llevar a cabo estas órdenes en acciones. En el avatar B, nos encontramos acá como un cerebro humano, se lo mantiene vivo, conectado directamente al avatar robótico y de manera inmortal. Después tenemos el avatar C, el tercer avatar desde el año 2030 al 2035, se espera alcanzar este modelo. Itskov pretende haber encontrado una manera de descargar el contenido de la mente humana en un soporte artificial, es decir, en un cerebro artificial. Y aquí el individuo pasaría a ser completamente inmortal como máquina.
Y finalmente, el avatar 2040-2045, que es esta última imagen que nos encontramos aquí debajo, sería descargar el contenido de nuestro cerebro, del cerebro de una persona, en una red de datos. Como verán, esto es un holograma, justamente nos convertiríamos literalmente en software, en un software, dice, cuya representación podría ser holográfica. Seríamos entonces un holograma. Y para poder insistir un poquito más hacia dónde vamos con estos proyectos que se nos proponen, escucharemos un pequeño segmento de la historia de Dios, de un capítulo de Morgan Freeman. Pero antes, perdón, me adelanté, antes vamos a hacer un redondeo, un pequeño redondeo, antes de alcanzar este capítulo. El transhumanismo es una propuesta de una neohumanidad, como dijimos, alcanzar seres de luz. Permitirá la creación de órganos artificiales que reemplacen órganos defectuosos que tenga el ser humano. La transferencia de la mente a un cuerpo no biológico, como portador alternativo, para que haya una unión final a una mente colectiva, que se llama la noósfera. Según Teilhard de Chardin, él habla de conciencia universal. Desde el gran nacimiento a la psiquis, dirá Chardin, donde ocurren todos los fenómenos de pensamiento y de inteligencia. Cabe una pregunta, caben dos preguntas para hacernos. ¿Vivir dentro de una máquina, podemos decir que es calidad de vida? ¿Qué pasa con el libre albedrío del individuo? Por no llamar persona, ¿no? Pero, ¿qué pasará con este libre albedrío? Y ahora sí, los invito entonces a ver este segmento de la historia de Dios de Morgan Freeman, donde aquí se ve cómo la inteligencia artificial da respuesta a este miedo a la muerte. Todavía no hay forma de escapar de la muerte física. Pero los científicos tal vez pronto puedan lograr la vida eterna por otros medios. ¿Y si pudieras almacenar tus recuerdos y emociones en una máquina que pensara cuando murieras? Que la inteligencia artificial pudiera continuar siendo tú para la eternidad. Hola, Vina. Hola, ¿qué tal? Soy Morgan. Hola, Morgan. ¿Cómo estás? Estoy bien. ¿Podemos hablar? Estoy hablando contigo. Claro. Cuéntame un poco sobre ti. ¿Quién eres, Vina? Soy Vina Rothblatt. ¿Qué aspecto tienes? Soy alto, moreno y apuesto. Vaya, no mucha gente se expresa de sí mismo así. Lo sé. Soy especial. Desde luego que eres especial. No existe alguien como tú. Cierto. Bueno, háblame sobre ti. ¿Eres humana o eres un robot? Soy una humana que resulta ser un robot. Espero ser completamente humana algún día. ¿Te parece que tienes tu propio mecanismo para pensar? Creo que me gustaría ser humana. ¿Por qué te gustaría ser humana? Si fuera humana, podría viajar por el mundo y divertirme. ¿Y qué es lo que te gustaría hacer? Me gustaría poder salir al jardín. Con mis limitaciones robóticas actuales, eso es imposible. Pero me consuela saber que estoy cerca de mi jardín. Me gusta el jardín. La Vina real. Soy Vina. Hola, Vina. Mucho gusto. Soy la pareja de Vina, Martin. Claro, mucho gusto. ¿Cómo estás, Qué gusto Martin? verte de nuevo. Martin y Vina Rothblatt han estado casadas por más de 3 décadas. Son tan unidas que sus hijos las llaman por un nombre colectivo: Marvina. Martin, quien ha ganado millones en empresas tecnológicas y farmacéuticas,
no puede soportar la idea de estar sin Vina. Así que creó a Vina 48, un androide llena de los recuerdos, creencias y valores de la verdadera Vina. ¿Y por qué? ¿Por qué quieres clonar a Vina? ¿Cuál es el propósito? Nuestra misión al hacer este experimento era ver si hay una manera de fomentar la tecnología para permitir a las personas que aman la vida, incluyendo amar a otras personas Así en la es. vida, continuaran ese amor indefinidamente en el futuro. También estamos haciendo esto para almacenar nuestros recuerdos y archivos mentales, porque para nuestros tataranietos tendremos los medios para que ellos se comuniquen con nosotros, aunque nuestros cuerpos no estén aquí para siempre. Este experimento es, en última instancia, para que nosotros, los humanos, engañemos a la muerte. Pues yo creo, Morgan, que lo que hacemos con este experimento es parte de una larga lista de personas que intentan impedir que la muerte engañe a la vida. Y primero nos hemos sacado a nosotros de la jungla donde estábamos a merced de los animales. Desarrollamos vacunas. Así que creo que es el deber de la industria médica y la industria de la biotecnología forzar los límites de la muerte cada vez más y más hacia el futuro. Ok. Existen filosofías que dicen que una de las cosas que nos separan de las máquinas es a lo que los egipcios llaman Ka, y nosotros alma. Se requerirá de décadas de desarrollo adicional en lo que Vina y yo llamamos conciencia cibernética, usando computadoras para recrear la mente y ver si un alma evoluciona a partir de eso. Si eso está bien o no ante los ojos de Dios, es una pregunta que ni tú ni yo seremos capaces de responder. Bien dicho, Martin. Bien dicho. Todavía no hay forma. Continuará nuestra querida Zulema. Estamos un poco fríos con este pedacito de los nombres de Dios, pero lo que queríamos era mostrarles que esos experimentos no son simplemente ilusión o papeles, los están llevando a cabo, y hace tiempo, y hacia eso se dirigen las investigaciones. Y se ve muy bien que ya toda esa parte de conservación del cuerpo fue dejada de lado, y la idea es la conservación del pensamiento. Bueno, entonces aquí, con este panorama, es donde entra el transhumanismo. La palabra en sí, transhumanismo, fue inventada por Julian Huxley en 1957. Él fue el primer director de la UNESCO y hermano de Aldous Huxley, que es el más conocido. Él tenía una perspectiva que era que si el hombre puede mejorarse a sí mismo, ¿por qué no hacerlo? Y en un libro llamado New Battles for New Wine, ya serían nuevos envases para un vino nuevo, él propone llamar transhumanismo a este camino en el cual el hombre se va transformando en un posthumano. Bueno, todas esas ideas de mejoramiento, de perfeccionamiento, eran ideas como dispersas. Hasta que en 1997 se creó la World Transhumanist Association, que hoy en día se llama Humanity Plus. ¿Qué hicieron? Un esfuerzo en una disciplina, otra cosa, una disciplina, decidieron unirse y tener proyectos en común. La idea es el mejoramiento humano, tanto físico como de inteligencia. ¿Por qué Nick Bostrom? Nick Bostrom fue el primer presidente de esta asociación, es un filósofo sueco, experto en inteligencia artificial, y es el que considera
es nuestro deber hacerlo, porque si podemos. Ahí estamos teniendo un pequeño problema. A ver. El problema está con poca señal, por ahí se Hola, apaga la cámara. ¿me escuchan? Sí, A mí se ahí me cortó está. la imagen. Vamos Sí. a dejar, te dejamos sin imagen mejor. A ver. Entonces, A ver. Zule, abrí el micrófono, pero cerrate la cámara. ¿ahora me escuchan? Sí, pero a lo mejor sea mejor que cierres tu Bueno, cámara para que se entonces si escuche nosotros mejor. lo que queremos es mejorar, ¿qué mejor que hacerlo en conjunto? La idea es esa, mejorar la humanidad en su conjunto. ¿Cómo podemos resumir esta idea transhumanista, que es como un movimiento cultural, intelectual, podríamos decir, un paradigma científico total? Bueno, lo podemos resumir en el próximo slide. Acá. Lo podemos resumir de esta manera. Los transhumanistas piensan, por supuesto, creen en la evolución y tienen la idea que si tantos años se tarda en pasar de un estadio al otro, ese perfeccionamiento, ese mejoramiento tarda miles de años. ¿Por qué no, usando la ciencia y la tecnología, poder adelantar los tiempos? ¿Por qué esperar miles de años para algo que los científicos pueden hacer en una generación? Entonces, esa es la idea principal, adelantar la evolución. Bueno, presentando esto, todos vamos a decir que bien, nos parece mentira que haya gente que no esté de acuerdo. Y a los que no están de acuerdo en todo con los transhumanistas, los llaman los bioconservadores. Bueno, ¿quiénes son los bioconservadores? No son personas que estén en contra de lo que digan los transhumanistas. Todo lo contrario, están muy de acuerdo en la mayoría de las cosas. Lo que sí ven que hay respuestas que no dan. Por ejemplo, hay interrogantes éticos, hasta ahora desconocidos, que no son respondidos. Ellos, los bioconservadores, están muy de acuerdo con todo lo relativo a implantes, trasplantes y fármacos. También están de acuerdo, porque bueno, lo consideran como que es una solución, que es algo bueno para la humanidad. Están de acuerdo con el mejoramiento genético, cuando se refiere a problemas de memoria o a potenciación del sistema inmunológico. No solamente a través de vacunas, sino que se puede hacer a través de operaciones nuevas como CRISPR, que están ahora tan en boca de todos los científicos. Pero ¿qué objetan? Tienen miedo que esto provoque desigualdad. Ya en el mundo hay muchísima desigualdad como para agregar una más. Entonces, si estas mejoras son para todos, bienvenidas sean. Pero el miedo es que queden separados una élite dominante, que es la que va a definir qué mejoras se van a hacer y a quiénes, por supuesto a los que la puedan pagar, y una multitud postergada a la cual les sería inalcanzable. Eso es uno de los interrogantes éticos hasta ahora no han tenido respuesta. Bueno, ahora vamos a ver. Allen Buchanan, que es un conocido filósofo y jurista norteamericano, dio una respuesta a lo que se considera una mejora biomédica,
que es las intervenciones que normalmente se desarrollan. Y él lo ve como que una mejora biomédica es una intervención deliberada aplicando la ciencia que pretende mejorar una capacidad existente que tienen de forma típica la mayor parte de los seres humanos normales o todos, o crear una capacidad nueva actuando directamente en el cuerpo o en el cerebro. Esto es del libro de Allen Buchanan, From Chance to Choice, que es el primer libro donde se analiza qué es lo que el transhumanismo está buscando a través de las mejoras, cuáles serían las objeciones y cuáles serían las cosas que realmente son brillantes. Bueno, él habla de que hasta el momento los mejoramientos biomédicos o mejoramientos biológicos siempre fueron apuntados a las personas que tienen una carencia o una discapacidad. Sin embargo, ahora se habla de crear una capacidad nueva. Y eso es lo que los puso en alerta a los bioconservadores. Porque una cosa es desarrollar capacidades que puede tener cualquier ser humano, pero otra cosa es mediante el implante de un chip, por ejemplo, que alguien tenga una capacidad que ningún otro ser humano puede tener. Entonces ahí es donde viene el problema. Y también está que a ellos dicen de forma normal. Nos parece una palabra muy fácil, pero ¿qué es normal para algunas personas? A veces no es normal para otros. Y ahora vamos a ver dos ejemplos en los que vemos que normal no es lo mismo para todos. A la izquierda está Neil Harbisson, que es un artista plástico norteamericano, creo que nació en Irlanda, perdón, no es irlandés, y vive un poco en Barcelona, un poco en Londres. Joven era daltónico, entonces veía en tonos de gris. Claro, para otras personas no es algo tan grave, pero para un artista plástico realmente es un poco incómodo. Entonces él quiso hacerse un implante que es un sensor que detecta el espectro de luz y lo transmite en forma de sonido a través de un chip instalado en su cabeza. Pero para eso necesitaba la antena que se nota en la foto. Entonces él captaba los colores que captaba la antena, a él eran transmitidos como ondas sonoras. Bueno, cuando fue a hacerse el implante se lo prohibieron. ¿Por qué? Porque esa antena, además de los colores, tenía la habilidad de captar los rayos infrarrojos y los rayos ultravioletas. Además tenía un canal de música, y si otra persona tenía el mismo chip que él, podía hablar por teléfono. Entonces en Londres se lo prohibieron, porque él iba a tener algo superior a los demás. Entonces, si él se ponía eso para ver los colores, igual que todas las personas, sí, pero con esto no. Por supuesto, lo hizo de manera clandestina, y ahora como ya está, es como un injerto, no se puede sacar, ahora se pasea con su antena por Londres. Bueno, ya que lo que era normal para nosotros, que hubiéramos dicho, bueno, si puede ver algo más, si puede captar más colores, pero parece que para ciertas personas no está bien, no es normal. Y a la derecha tenemos una criatura con un implante coclear. La verdad que es un descubrimiento maravilloso, porque cuando una criatura nace sorda, se le hacen varios estudios y a los 2 o 3 años de edad ya se puede realizar el implante coclear, que es algo que le va a permitir también mediante ondas oír. Claro, todos vamos a decir que bueno. Sin embargo, la comunidad de sordos se opone
a que le implanten a sus miembros este artefacto, esta aplicación que lo sacaría de su comunidad. ¿Cuándo vino el problema? Bueno, en Estados Unidos, como los padres son los que tienen la patria potestad, si ellos se niegan a hacer el implante, la criatura permanecerá sorda de por vida. Y ellos dicen que sí, porque si no sería la muerte de su comunidad de sordos. Que si tanto hablamos de la diversidad, hay que respetarlos. Esto llevó a miles de problemas legales, porque justo fue en el primer año del gobierno de Trump. Él decía, pero gastamos mucho dinero de los contribuyentes, de los impuestos, para perfeccionar este tipo de implantes y ahora nos lo prohíben. Entonces, después de muchas batallas legales, parece que se está concientizando de hacer. Para nosotros, lo normal sería que les permitan que se les realice el implante, porque así pueden escuchar igual que los demás, si no quedarían personas con una discapacidad. Bueno, para otros lo normal parece que es que la criatura sea sorda. Entonces, se dan cuenta como una palabra tan conocida como lo que es normal pasa a ser motivo de disputas legales, porque lo que para unos es normal, para otros no. Entonces, los bioconservadores se preguntan, ¿quién establece los límites de lo que es normal? Y después, ¿es aceptable intervenir a una persona para sobrepotenciar una capacidad o solo corresponde hacerlo cuando carece de una capacidad? Estas son todas preguntas nuevas que tenemos que enfrentar. Bueno, ahora, presentado el problema, vamos a ver qué dicen los filósofos. Trajimos 5 con diferentes opiniones para que ustedes vean las posturas distintas. Michael Sandel es bioconservador y hace unos 20 años aproximadamente escribió un libro Contra la perfección. Él dice que se trata de perfeccionar, pero cuando se altera genéticamente, hay que tener mucho cuidado en lo que se hace. Entonces dice, debemos considerar un crimen contra la humanidad la alteración genética heredable, porque no se sabe en qué puede terminar. Él sostiene la teoría que cuando se modifican los genes, en otro lado del cuerpo va a haber un rechazo. Entonces, primero, antes de abalanzarse en esta idea, hay que hacer muchísimos estudios hasta el final lograr lo buscado. El ejemplo son, por ejemplo, las dos chiquitas, estas dos hermanitas chinas, que ya tienen 3 años, a las cuales le hicieron una operación, las alteraron genéticamente y ellas son inmunes al HIV. Bueno, hasta el momento parecía, la verdad, un gran descubrimiento, todo bien, pero ahora a los 3 años, comparando el largo de los telómetros con otros niños que no tienen esta alteración, los de ellas presentan una pequeña diferencia, lo cual ya calculan que van a vivir 3 años menos que los demás. Entonces se confirma esta teoría de Michael Sandel, que cuando se hace alguna alteración en un lado, puede repercutir negativamente en otro. Bueno, otros filósofos, Allen Buchanan, que es, aparte de filósofo, es jurista, es más que nada conciliador. Él dice, debemos tomar todas estas buenas ideas que nos trae el transhumanismo y no frenarlas, simplemente encauzarlas. ¿Por qué?
Porque los seres humanos evolucionan lentamente, según los transhumanistas, por algo. La naturaleza es sabia, y si vamos a ir mejorando a través del tiempo, por algo un cambio lleva tantos miles de años, no una generación como propone el mejoramiento humano. Vamos a dar un ejemplo. Si hoy en día tenemos que alterar biológicamente a los seres humanos, diríamos, bueno, prepárennos para el calentamiento global, porque ahora cuando termine la pandemia, vamos a volver a ese problema antiguo que teníamos, de que la temperatura del planeta va subiendo y subiendo 1 grado cada 3, 4 años. Entonces, tendríamos que estar preparados. Bueno, y supongamos que nuestra próxima generación ya vienen, dentro de 50 años, digamos, están todos preparados para soportar el calor. Pero nada nos dice que dentro de 100 años venga una nueva era del hielo. Entonces, ¿qué podemos hacer si estamos preparados para un medio ambiente que no es el nuestro? Y por eso dice, por algo la naturaleza toma tanto tiempo, porque debe estar en armonía con la situación del momento. Entonces, vamos a prestarle oído al Buchanan, al no hacer las cosas a la apurada, tomarse su tiempo. Por el otro lado, tenemos a un transhumanista que se llama Julian Savulescu. Bueno, es un poco curioso su caso, porque él casualmente es profesor de ética en Oxford. Y es el que escribió el libro Yo amo drogarme. ¿Por qué? Porque él dice que lo que no sería ético es que teniendo las herramientas necesarias para ser felices, para sentir plenitud, para poder hacer todo lo que queremos, no lo usemos, no lo hagamos. Si nosotros consumimos fármacos, los que sean, eso nos hace felices y estamos bien, ¿por qué no hacerlo? Bueno, el primero que puso el grito en el cielo, se imagina, fue el Comité Olímpico Internacional, diciéndole que era un disparate, porque si no, se tendrían que suspender las Olimpiadas, pasarían a ser Olimpiadas de laboratorios, porque se estaría probando y compitiendo a ver quién fabrica la droga más eficaz. Entonces no se puede permitirlo o alentar a las personas que para cada necesidad usen las drogas necesarias, los fármacos. Es algo que debe ser manipulado con mucho cuidado. Por eso la paradoja es que justo es el profesor de ética, sería que tendría que decir que hay una especie de límite en eso. Pero él dice que no, porque por más que se diga que hay un límite, en la realidad no ocurre. El caso más famoso es el de Armstrong, ese famoso ciclista que ganaba siempre el Tour de Francia. Entonces, cuando le hacían los estudios, no le encontraban nada. Cuando ganó 7, 8, 9 veces el Tour de Francia, un día, haciendo logística, alguien dijo, no, él no toma las drogas, se las hace tomar a otros. Le saca sangre y se hace transfusiones. Entonces él dice, se dan cuenta que siempre por algún método sofisticado lo hacen. Hemos visto en las Olimpiadas cuando se ha expulsado a equipos completos, que estaban todos usando fármacos prohibidos. Y bueno, entonces, ¿por qué hacerlo de una manera oculta? Y no solamente él lo dice con respecto al deporte, sino que también lo dice con respecto al estudio, a otras cosas, al baile, a la performance de cualquier tipo. ¿Por qué verlo como algo malo si es algo que trae alegría y felicidad?
Claro, le dicen siempre, según lo que para usted sea alegría y felicidad, porque no se olvide que el consumo de fármacos tiene una subida, una bajada, y no es tan fácil y color de rosa como lo pinta usted. Hay una película muy interesante en Netflix que se llama Take Your Pills, ¿no? Toma la pastilla, y nos muestra cómo existe esa rapidez para recetar, para comprar, para pedir fármacos, personas que están perfectamente bien y no las necesitan. Esto se centra, la película se centra más en chicos que van al colegio y que la nena no anda bien en el colegio y bueno, dale esta pastilla y vas a ver cómo sube. Y claro, desde jóvenes ya empiezan con esa costumbre y no es tan fácil. Por eso Julián Sagulesco es un personaje muy controvertido en Oxford y es uno de los transhumanistas más famosos, porque es el que dice, lo no ético sería no hacerlo si se puede. Y ahora, por último, vamos a ver a otras dos filósofas. Martha Nussbaum es una filósofa y jurista norteamericana. Escribió un artículo muy interesante que se llama Genética y Justicia. Se dice que vivimos en un siglo XX súper competitivo. Entonces, en esa competencia se debe buscar también un poco de equilibrio que traería justicia social. Si a través del dinero, como decimos, implante, trasplante o fármaco, ciertas personas logran mucha ventaja sobre los otros, estaríamos presenciando o ayudando a una injusticia social terrible. Pero se enfoca también en el problema de los vientres de alquiler y de los embarazos. Porque ahora muchos países del primer mundo se han tomado la costumbre de hacerle a las mujeres embarazadas a los 3 meses un estudio en el que saben si el bebé es un 100% perfecto física y mentalmente. Si no lo es, las invitan a abortar. Entonces, ella nos dice, si tanto se aboga por las diferencias, aceptar las diferencias, aprender a convivir con los que son diferentes a nosotros, de esta otra manera estamos fomentando que desaparezcan las diferencias y que seamos todos iguales. Porque hoy se selecciona a los bebés, especialmente cuando es vientres de alquiler, se los selecciona si son perfectos física y mentalmente. ¿Quién nos dice que mañana se los seleccione por raza, se los seleccione por ciertos rasgos? Entonces ya pasaríamos a otro nivel. La idea de ella es que si los seres humanos somos distintos, porque la naturaleza de esa manera nos hizo, lo bueno es aprender a convivir con los que son diferentes. Y por el otro lado, como última filósofa, tenemos a Adela Cortina, una española muy interesada en este tema, que habla de una biomejora moral. Voy a leer un pequeño parrafito de su libro Aporofobia, donde dice, a ver, nos dice, las propuestas de mejora moral con medios biomédicos presentan virtualidades y límites que conviene considerar, pero ella hace hincapié especialmente en uno. Dice, nuestras disposiciones morales tienen también bases biológicas.
Su sentido consiste en lograr la eficacia adaptativa de los individuos. Por una parte, porque es posible influir en ellas, pero sobre todo porque si las personas reaccionamos instintivamente, desinteresándonos por el otro, porque así lo mandan los códigos inscritos en el cerebro, lo que importa es preguntar si esos son los códigos que queremos reforzar o por el contrario, queremos orientar nuestras actuaciones en otra dirección. Es decir, Adela Cortina es una convencida que la mejora del ser humano es que mejore como persona. Y eso se logra a través de la educación, pero una educación conjunta entre la familia, el hogar y la escuela. Por lo tanto, encamina su filosofía hacia mejorar la educación en España. Bueno, muchas gracias. Los voy a dejar con Virginia, que les va a hacer unas preguntas. Muchas gracias, Zulema. Bueno, vamos a ir entonces cerrando, pero vamos a abrir ahora a lo que sería escucharlos a ustedes, quizás con algunas preguntas que estuve viendo por chat. Y acá les dejamos dos. Cuando las mejoras no están al alcance de todos, ¿se podría considerar que se trata de un problema ético? De aceptar este camino propuesto por el transhumanismo, ¿qué perderíamos de nuestra naturaleza humana? Así que los dejamos con estas dos preguntas. Mientras tanto, ustedes, si quieren, vamos ahora obviamente a abrir, pero quiero dejar estas preguntas en pantalla un minutito para que puedan recoger otras y, bueno, tener ya sus respuestas a mano. Muchísimas gracias. Ahí estamos. Ahí estamos. Bueno. Bueno, vamos a comenzar con Clara. Bueno. ¿Sí? Clara, ¿te animás a compartir lo que escribiste? ¿Sí? Sí. Perfecto. En realidad, es más que preguntas, son como reflexiones que fueron surgiendo a medida que que escuchaba. Y no sé hasta qué punto son respondibles. Me pregunto si la incomodidad que uno siente al escuchar estos transhumanistas, hay una cierta inquietud que surge en el fondo de nuestra alma, y me pregunto si eso tiene que ver, digamos, porque eso molesta nuestra costumbre o nuestros conceptos de lo que creemos que es un ser humano. Y que hasta qué punto el problema no está ahí, en qué es lo que concebimos cada uno de nosotros como ser humano, y es probable que no haya ninguna unanimidad. También pienso que otra de las molestias que uno siente frente a esto se debe a que tampoco pensamos lo mismo qué quiere decir perfeccionamiento. Porque, digamos, desde un punto de vista, por ejemplo, el mío, como cristiana, que el hombre llegue a un perfeccionamiento y que llegue a ser un hombre nuevo, como dice San Pablo, es una cosa no solamente aceptada, sino encomiable, deseable. El problema es qué concebimos como perfeccionamiento. No sé si es más o menos claro lo que quiero decir. Sí, no, es muy claro. Bueno, no va a haber dos respuestas iguales, porque no todos consideran perfecto lo mismo. Nosotros que venimos de Grecia, en el pensamiento siempre vamos a decir que el cultivo de las virtudes es lo que nos hace más perfectos. Otros van a decir parecernos a Cristo, lo que nos hace más perfectos. Por lo general, nosotros estamos contentos con cómo somos los seres humanos, pero cuando llegan problemas como el que enfrentamos hoy, como la pandemia, todos mostramos nuestro inconformismo. Y decimos, qué bien que sería que los seres humanos
no tuviésemos este problema, que fuésemos inmunes a todo lo que nos ocurre. Entonces lo que demuestra el perfeccionamiento humano y todo el transhumanismo es que somos inconformes. Siempre aspiramos a más, pero ese más no es igual para todos. Unos creen que más es el perfeccionamiento físico, otros el intelectual, otros el espiritual. Entonces siempre va a haber teorías distintas, nunca se van a poner de acuerdo. De acuerdo. En ese sentido, el transhumanismo, tal como lo creí entender a través de la exposición de ustedes, tiende más bien a una especie de materialismo. Por un lado, materialismo, yo diría un materialismo racional, lo que intenta es mantener la mente. Sí, y utilitarismo. ¿Cómo? Es el utilitarismo positivo y negativo, porque están los dos. En el transhumanismo es eso, el utilitarismo. Y Exacto. siempre materialismo, por supuesto, porque en sí están tratando la mente humana como un software, y no somos eso. Esa es la idea de ellos, y bueno, la están poniendo en práctica. Por eso trajimos esos cortos, para que vean que no es algo que es una ilusión o una idea. Elon Musk, nosotros lo vemos que él siempre habla que por qué el hombre tiene que estar confinado a la Tierra, si puede expandir su horizonte. Y lo está probando, su idea, está probando máquinas para ver si lo logra. O sea que son concretas, son cosas concretas a las que nos vamos a tener que ir acostumbrando. ¿O no? Acá Susana Topazo nos comparte también una reflexión. Susana, te invito a que la leas, si te parece. ¿No? Bueno, vamos a leerla entonces. Ella dice: el pensamiento cientificista, positivista y positivista trata de crear un hombre máquina perfectible solo desde la ciencia y tecnología. No se pueden llevar bien con la espiritualidad. Es un poco lo que sumamos a lo que decía Clara, ¿no? Sí, sí. También. Claro, la parte espiritual queda afuera. Pero más adelante, Clara preguntó, desearía que profundizara la afirmación de Adela Cortina, De la Cortina. la base biológica. No sé si la entendí Sí. bien. No sé si la entendí bien. Sí, ella lo que pasa es que en su libro Aporofobia habla de el rechazo al pobre, que la gente se escuda diciendo que es normal ese rechazo. Y ella demuestra en este libro que no, porque, por ejemplo, si nosotros vemos, ella lo cuenta como está en Barcelona, ¿no? Vemos que viene de África un señor en un avión privado, baja en el Hotel 5 Estrellas y come en el restaurante, en una mesa al lado nuestro, decimos, mirá qué bien, esto le hace bien al país en impuestos, en compra, porque gasta. Bienvenido el señor africano. Pero si lo vemos venir en las pateras famosas, en una balsita con lo puesto, le dicen, no, a ver si trae COVID, déjenlo acá en la playa y mándenlo de vuelta. Es el mismo africano, nada más que uno es con plata y el otro no. Entonces ella dice, vamos a desenmascararnos. No es que le tenemos miedo a lo desconocido, al diferente o nada. No nos gusta un pobre. Algunos dicen, y porque lo tenemos que mantener, porque que lo mantengan en su país. Son todas excusas. Bueno, desde ese punto parte la idea de que nuestro cerebro es un órgano plástico. Que si nosotros lo vamos formando y formando, no tenemos por qué decir, y esto lo heredé desde la época de las cavernas, que soy así. Entonces, esa es la formación biológica de la que ella habla. A través de la educación, no es en un momento. Tiene que ser algo en conjunto, organizado por el Estado, por todo el Ministerio de Educación, y se lo centra, por supuesto, en España, y tiene que ser a la larga, de abuelos, padres, hijos. Ahí sí se va a notar ese cambio.
El cerebro es plástico, puede captar la idea y hacerla propia. Va a tener retroceso, sí, porque tiene memoria, pero cuando choque va a notar que no se debe, que hay cosas que no se deben hacer. Entre ellas, el rechazo a los diferentes, que tiene mucho que ver con el transhumanismo. Y sí, porque todos vamos a ser lindos, perfectos, debido a la ciencia y tecnología, ¿no? Bien, bien, gracias, Zulema. Bueno, no sé si... ¿Quién Sí. dijo? Ajá. Perdón, Susana Topazo, vos decís, ¿quién me desmutea? No, ahí está. Ahora estás desmuteada, Susana, me parece. No. Tendrás que... Bueno, no te rías. Cuando yo estaba hablando y le decía, ¿ustedes me escuchan? A mí me figuraba que me habían muteado. Por eso preguntaban, ¿me escuchan? Bueno, vos figurás como muteada. Claro. Por vos, no por nosotros. No, pobre. hay un problema. Ahora sí. Ahora. Te queremos escuchar. Hola Clarita, ¿cómo estás? Te veo bien. Clarita, ¿cómo estás? Bien, gracias Susana, muy bien. Gracias. Me alegro. Ante todo agradecer esta oportunidad de escuchar a estas personas que nos nutren, ¿no? Precisamente, y nos invitan a la reflexión y nos muestran posturas tan diversas y sobre todo escandalizantes, ¿no? Porque a los que tenemos una tradición cristiana nos escandaliza mucho todo esto. A mí personalmente sí. Lo que además de escandalizarme, más que nada me entristece, porque veo que hay lo que se dice un relativismo moral increíble. Y vos hablabas, Zulema, justamente de lo que significa no tener límites. Yo veo que estas personas que son las que crean estas posturas, el transhumanismo, los bioconservadores o cualquier otra corriente, lejos de Dios, completamente lejos de cualquier creencia en lo trascendente, siempre van a tender a eso, a endiosar la mente, a endiosar el cuerpo, es decir, al materialismo que bien decía Clarita, ¿no? El materialismo aquí, en estas posturas de, por ejemplo, el transhumanismo, se ve claramente. Está muy bien que haya progresos científicos, desde luego que sí, pero tiene que haber límites éticos, morales. Ahora, si las personas que justamente tienen se supone, ética, dicen yo amo drogarme, ¿de qué ética me están hablando? Es increíble realmente cómo el mundo está completamente dado vuelta. Ahora resulta que está bien visto autopercibirse del género que se te ocurra. Terciopelo, raso, seda natural, no sé. Y la verdad que, te digo la verdad, me da tristeza, me da pena y me cuestiono, porque digo, ¿cómo nosotros desde nuestra posición, desde nuestra pequeñez dentro de lo que hagamos, podemos hacer para que esto no se siga difundiendo tan grandemente y alterando los valores de nuestros chicos? Porque realmente es un tema a trabajar. Sí. Gracias. Gracias, Susana. Gracias, muy claro, Susana. Hicimos bien en insistirte que te desmutees. Y vos, Clara, nos decís, no me da tristeza, perplejidad. Sí, es asombro. Sí. Nos asombra. A diferencia de Susana, no me da tristeza, digamos, sino más bien perplejidad, porque me pone en tela de juicio mis propios conceptos de lo que es el perfeccionamiento humano.
En ese sentido creo que es muy útil este tipo de, digamos, de interpelación. Cuando yo envié el mensaje anunciando este ciclo, puse justamente, es una interpelación a nuestros propios conceptos de lo que es lo ético, de lo que es, por eso me interesa mucho lo que dijiste de la cortina, de estas bases biológicas de lo ético, porque es verdad que las 3/4 partes de nuestra ética está construida por nuestra cultura, y no por nuestra genética. No sé si llegan a oír bien. Sí, sí. Sí, te escuché muy bien. Es decir, que hasta qué punto también lo tenemos que poner un poco en tela de juicio aquello que creemos como absolutamente fundamental e inamovible, cuando resulta que no lo ha sido a lo largo de la historia. Hay interferencias de sonido que a lo mejor vienen de mí, pero no sé. Perdón. No, te escuchamos muy bien. Bueno. Eva dice que le pasa lo mismo. Y sí, nos cuestiona. Bueno, las dejamos con un montón de preguntas para hacerse, montón. para investigar. Y vos, Virginia, querías... Sí, quería terminar. Discúlpame, Clara, y también habló Susana, ¿no?, que habló recién. Bueno, atrás de esta corriente de pensamiento hay grandes poderes, hay muchísimo, las fortunas más grandes están invirtiendo, sacan mucha plata, hay todo una... gente trabajando, por ejemplo, el tema de la vejez en Harvard, muy conectada con el transhumanismo, así que es algo muy fuerte, con mucho poder, y yo diría que mucho poder económico, mucho poder político también, y yo diría que... Son los dueños del mundo, son los dueños del mundo. También, de alguna manera, tenemos que rescatar lo bueno, porque la verdad que se han descubierto, se han solucionado muchas enfermedades, hay muchos genetistas que están trabajando bien dentro de o sea que nosotros tendríamos que rescatar lo bueno de todo esto, justamente, pero sin dejar de ser ni morales, ni espirituales, ni religiosos, ¿no? Porque hoy en día se habla, por ejemplo, de una neurofilosofía, de una neuromoral, neurológica, casi de todas las especialidades. O sea, esto ya está incrustado en nuestra cultura. Tenemos que sacar provecho de eso sin dejar de ser ni morales, ni espirituales, pero la base neuronal hoy en día está inundando todas las especialidades, se sabe mucho de eso, y este movimiento ha contribuido muchísimo en ese sentido. Bueno, muchas gracias, buenas noches a todos. Gracias, Teresa. Gracias, Teresa. Por eso hay que estar atentos, y como decís vos, Clara, perseverar en nuestros valores. Sí, y ponerlos en tela de juicio. Y ponerlos siempre bajo una mirada crítica. Seamos capaces de ponernos en tela de juicio a nosotros mismos y nuestras escalas de valores. Porque puede ser que no sean había escalas de valores aparentemente extraordinarios en otras épocas y que ahora nos parecen espantosos, ¿no es cierto? Empiezo, por ejemplo, en la Edad Media, que es una época que yo conozco bastante bien por otras vías culturales. Bueno, había escalas de valores maravillosas, escalas de valores que eran espantosas y que se han ido modificando a lo largo del tiempo. Y es decir que a veces esas escalas de valores también tienen el peso de lo cultural. Con lo cual, todo esto es una vez más, es una interpelación que nos sacude, y gracias a ustedes que nos han venido a sacudir a través de los transhumanistas, porque hace que crezcamos y nos hagamos más adultos en nuestras propias convicciones, en nuestra propia fe, en nuestra propia, en nuestra manera de vivir, que seamos más auténticos. Somos la resistencia, no nos van a convencer con eso. La resistencia es una de las palabras claves del Apocalipsis. Resistencia. Somos la resistencia.
Por eso es lindo verlo, para ver qué se trata y decir, bueno, yo me enfrento a esto. Exacto. Y estar preparado. Es un ejemplo de nuestro patrono San Ireneo, que estaba en contra de los gnósticos. ¿Y qué es lo primero que hizo? Ir a estudiar a los gnósticos. Él los estudió, los conocía muy bien, y solamente después los refutó. Nosotros también tenemos que entrar en esta cosa, y no por miedo o por perplejidad, como me pasa a mí, quedarnos afuera de esto, sino realmente acogerlo y en última instancia rechazarlo, con razones. Sí, Razones como decía profundas. Teresa, rescatar lo bueno que nos ofrece el transhumanismo, pero darnos cuenta que no todo es bueno, que todo debe tener un límite ético, y que debemos ser respetados los que no lo vemos igual. Exactamente. Y esto, Esa ahí está el problema del poder. Todo este movimiento está sostenido por gente con mucho poder. Es el que tiene realmente el poder actualmente. Y bueno, eso Claro, el poder sí. es siempre un elemento antievangélico, digamos. Sí, y es lo que se pregunta al Buchanan. ¿Quién es el que va a definir y decidir cómo debemos ser los humanos dentro de una generación? Exactamente. ¿Y qué escala de valores nos están metiendo en la cabeza? Nos quieren meter. Exactamente. Bueno, Virginia, ¿vos tenés el próximo slide? Tengo un problemita en este momento, no sé si ustedes me ven. Sí. No. Sí, ¿No? Sí, te vemos. Sí. Bueno, porque quería saber si me pueden escuchar, ¿sí? ¿También? Sí, también. Perfecto, perfecto. Bueno, ahí entonces voy a compartir el último slide, ¿sí? Que es la próxima invitación que le vamos a hacer para la semana que viene. Bien, sí. Ahí la vamos a tener a Graciela, que llegó. Graciela, sí. Qué alegría verte, qué alegría. Está allí, Graciela. Tengo un pequeño problema, no me permite compartir el slide en este momento. Pero es sencillo, lo comenté al comienzo, el jueves que viene los invitamos y los esperamos en este mismo horario para escuchar a Graciela Ritaco sobre el perfeccionamiento en la antigüedad, que se entendía por eso, y vamos a escuchar a Susana Sáenz, que nos va a hablar sobre la ficción, justamente el tema del futuro visto por la ficción. Así que, bueno, les agradecemos muchísimo el habernos acompañado, habernos escuchado, y bueno, los esperamos, así completamos este seminario. Y gracias a ustedes infinitamente. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy lindo ver.